Hola, hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, depende de donde estén. Y bueno, bienvenidos como siempre a este último evento del trimestre, último evento del año. Y vamos a estar hablando hoy de el ransomware. Obviamente, la ciberamenaza por excelencia más nombrada en los últimos tiempos. ¿Y esto por qué? Bueno, por varias razones. Primero es como que una de las que más daño hace, pero no solamente a nuestros sistemas, secuestrando información, secuestrando los dispositivos, sino también metiendo inescrupulosamente la mano en nuestros bolsillos, ¿no? Entonces, esto ha evolucionado de maneras aceleradamente vertiginosas, de formas inesperadas con la incorporación de temas de inteligencia artificial e inclusive con otras amenazas donde ya esto es prácticamente un servicio que se presta. Es un servicio que se puede encontrar en la Deep Web y simplemente cobran por mostrarte cuáles son el par de pasos for dummies que el atacante podría hacer para ya meterte un ransomware en tu organización. Entonces hoy, bueno, vamos a estar viendo cuáles son las perspectivas actuales, cuáles son las cosas que están pasando en tendencia, cómo es tan importante reforzar nuestra postura de seguridad y cumplimiento, como siempre lo digo. Y para ello nos acompaña hoy Juan Carlos Marín. Bienvenido, Juan Carlos, y muchas gracias otra vez, como siempre, por estar aquí con nosotros, quien va a también ilustrarnos la relevancia de, bueno, de cómo Absolute Security tiene un enfoque especializado para poder analizar y evidenciar cómo podemos estar con una fuerte postura frente a este flagelo y cómo podemos prevenir las consecuencias de no estar en cumplimiento. Vamos a estar viendo todas las estrategias, vamos a estar viendo casos reales de cómo esto nos afecta y bueno, más que nada, ver cómo podemos fortalecer las defensas y sin más preámbulos, obviamente Juan Carlos, como siempre, te doy la bienvenida. Bueno, hoy nos va a estar acompañando seguramente Polo Sánchez, quien es el director regional para la región de NOLA. Sin embargo, creo que por problemas técnicos no se ha podido conectar, pero seguramente próximamente en un ratico se nos une, quien es una persona que tiene también una vasta experiencia y que va a estar contándonos también su experiencia acerca de cómo él ha visto que este tipo de ataques evoluciona y afecta directamente a la región. Entonces, Juan Carlos, el escenario es tuyo y bienvenido. Vale, muchas gracias, David. Muchas gracias por la invitación. Y pues, como ya bien lo dijo David, vamos a hablar hoy del tema de ransomware response. Específicamente vamos a hablar de cómo las interrupciones nos afectan en la operación de los negocios hoy en día, ¿sí? Absolute Security, que es la empresa para la cual David y yo trabajamos, es una empresa enfocada en los temas de recuperación de seguridad, de ciberseguridad y sobre todo de ciberresiliencia. Ahorita vamos a ver hablar un poquito más adelante de qué es ciberresiliencia, pero básicamente la ciberresiliencia es la herramienta que nos va a permitir recuperarnos ante cualquier ataque, ante cualquier interrupción que tengamos. ¿Sí? El problema no es no es si va a pasar o no va a pasar, no es si yo lo puedo evitar o no lo puedo evitar, no lo voy a poder evitar, en algún momento voy a tener algún tipo de interrupción, bien sea causada por un ransomware, que es lo más probable, ¿no? O bien sea causada por otros factores. ¿Sí? Básicamente, el esquema o lo que ocurre con las interrupciones es que son inevitables, las cosas fallan en algún momento, los sistemas se caen, el software falla, los perímetros se rompen, las redes fallan, dejan de funcionar. Ante una falla, hoy en día que tenemos tanta dependencia de las plataformas digitales, pues la continuidad del negocio es muy compleja, ¿sí? No se puede mover productos, no, el dinero se queda congelado en un banco, la cadena de abastecimiento empieza a fallar, las comunicaciones fallan, básicamente las operaciones se interrumpen y yo tengo puedo tener un gran impacto en mi empresa, ¿sí? Eso me va a generar daños reputacionales, me va a generar compromisos de responsabilidad con algunos clientes o algunos usuarios de mis servicios, me va a generar problemas adicionales de vulnerabilidad, porque por el afán, por estar tratando de resolver el problema, puedo generar otros problemas. Los costos míos se van a incrementar enormemente durante ese periodo y adicionalmente seguramente voy a perder clientes. O sea, el daño reputacional, los daños que le he generado a esos clientes, va a generar que muchos de esos usuarios dejen de ser mis clientes por los problemas que hubo. ¿Sí?
De hecho, pues hace poco, ustedes recordarán, hace poco hubo un problema con el caso de CrowdStrike. No era un ataque de ransomware, pero demostraba las vulnerabilidades que existen en los sistemas de información hoy en día, en la tecnología, lo que puede ocurrir con ante una falla. Y adicionalmente, al ver que el tipo de falla tan sencilla que era, pues eso expuso una realidad que seguramente los atacantes pueden empezar a aprovechar. ¿Eh? Expuso una vulnerabilidad que existe en los sistemas tecnológicos soportados en endpoints en todo el mundo, ¿sí? Y cómo eso pueda llegar a afectar. Esta gráfica que tenemos acá nos muestra cuál fue el impacto que tuvieron las aerolíneas, solamente yéndonos por el caso de las aerolíneas que tienen endpoints en todos los aeropuertos del mundo y cuyos endpoints se vieron afectados y no pudieron seguir operando. Básicamente eran computadores con Windows que recibieron una actualización la noche anterior y no pudieron levantarse al día siguiente. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues muchísimas aerolíneas tuvieron que cancelar vuelos. Ustedes ven acá como esta aerolínea, la que está aquí como aerolínea A, pues tuvo el mayor volumen de vuelos cancelados y tuvo vuelos cancelados durante 5 días prácticamente, del 19 al 23 de julio tuvo que cancelar vuelos mientras se recuperaba. ¿Sí? Las otras aerolíneas, esta tuvo que por 4 días, el impacto fue un poco menor, y esta pues solamente tuvo básicamente por un día que cancelar vuelos. ¿Sí? ¿Cuál fue el impacto? Básicamente, 1.300.000 personas afectadas y 500 millones de dólares en pérdida financiera para una sola aerolínea, ¿no? Únicamente por una actualización del sistema operativo que salió mal. Ustedes se imaginan, en este caso era un problema que se podía resolver muy rápidamente, no había secuestro de información, pero una interrupción causada por una vulnerabilidad que cualquier atacante podría haber aprovechado, y ese sí no habría tenido una solución tan rápida y tan efectiva. O sea, esto fue básicamente date cuenta de lo que pasa y hay que tomar acciones al respecto. ¿Por qué tomó tanto tiempo esto? Básicamente porque pues había de por medio una recuperación manual, ¿sí? Y no tenían ellos una falta tenían ellos una falta de resiliencia en el área de TI, o sea, no tenían herramientas que les permitieran recuperarse automáticamente ante una situación de este estilo. ¿Mm? Fuera de eso, pues la complejidad que hoy en día tienen estas operaciones digitales, pues redundan finalmente en vulnerabilidades, ¿sí? Si uno va y mira las cifras, los estudios, pues encuentra que hay cifras acá muy llamativas. Por ejemplo, 83% de las empresas no pueden garantizar que sus empleados no puedan acceder a la red después de su retiro, ¿sí? O sea, esas personas se van de la compañía y siguen teniendo acceso a la red. El 83% de los empleados. Si ese empleado salió molesto con la empresa y tiene algún conocimiento informático, pues puede utilizar esas credenciales que todavía le sirven para venderlas, para que alguien genere un ataque a la organización y haga un daño. ¿Sí? Y esto es un volumen muy grande, ¿no? Esto es realmente unos volúmenes que muestran el nivel de vulnerabilidad que existe hoy en día en las redes de todo el mundo. Esto ocurre también, ya yéndonos entrando en materia en el tema del ransomware, pues hoy en día es el mayor riesgo que hay para que este tipo de interrupciones se materialicen, ¿sí? De pasar, y eso se ve en el volumen, en lo que están pagando las empresas de rescate ante el ransomware, de pasar de 220 millones de dólares en el 2019 a este volumen de 1.1 billones de dólares, o sea, 1.100 millones de dólares en el año pasado, en el 2023, pagaron las empresas. Esto es solamente el rescate, ¿sí? Y este rescate, como lo ven acá, representa solamente el 32% del costo. O sea, esto es solo una tercera parte del costo que implicó ese ataque de ransomware para las empresas en Estados Unidos. O sea, 3.3 billones de dólares implicó al final del año el costo de esto. Ese 3.3 billones de dólares es el presupuesto de muchas de las grandes ciudades de América Latina. O sea, esto es un volumen enorme de dinero y es simplemente generado por un ataque de ransomware. ¿Cómo está la cosa en Latinoamérica? ¿Qué vemos en Latinoamérica? Pues básicamente que la situación también sigue creciendo, ¿sí? También los ataques aumentaron 81% durante este año, han aumentado un 81% con respecto al año anterior. Brasil y México son los países donde mayor número de ataques se vienen presentando. Hay
1.18 millones de ataques lograron ser bloqueados, pero esto implica que los intentos siguen creciendo y los intentos se siguen materializando. Ecuador y Colombia también están teniendo problemas de este estilo y eso pues obviamente está impactando muchísimo en lo que está ocurriendo en las ciudades, en los países. ¿Qué se espera para el 2025? Básicamente que esto siga creciendo. Esto va a seguir creciendo, va a seguir impactando y adicionalmente intensificado y apoyado por el tema de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial no solamente sirve para hacer ensayos, para hacer documentos muy rápidamente, sino también para, por ejemplo, violar credenciales. O sea, puedo poner un sistema a que muy rápidamente viole credenciales utilizando la inteligencia artificial. ¿Sí? Hace poco veía un documental en el cual mostraban que la inteligencia artificial, inclusive ChatGPT, lograba ser tan inteligente que a ChatGPT o a la inteligencia artificial le queda difícil leer los captchas, ¿sí? Identificar los captchas. Entonces lo que hacía la misma herramienta era contratar a través de una empresa de una empresa de estas que tienen gente que hace cosas, lo que uno les pida, básicamente, contrataban a esa gente para que identificara el captcha por ellos y engañaban a la gente diciéndole que eran personas que tenían dificultades visuales, ¿sí? Y realmente era la inteligencia artificial tratando de identificar una clave, simulando ataques para obtener una clave. O sea, potenciado con la inteligencia artificial, se puede terminar violando claves y entrando a una red muy rápidamente. ¿Mm? Sí, Por otro, y otra de las cosas, Juan Carlos, para agregarte allí, y no sé si las personas que están aquí acompañándonos hoy ya saben de este último update, pero este último update salió recientemente. Creo que bueno, yo me enteré prácticamente, yo estoy buscando estar al día todos los días con las noticias, y eso fue el día de ayer. Y fue el hecho de que ya ChatGPT en el último release que salió ya puede hacer como una especie de videollamada. Esa es una opción que está en beta, pero ella puede revisar en tiempo real, le puedes activar la cámara y ella puede ver en tiempo real lo mismo que tú estás viendo y darte opiniones y hablar sobre todo el tema, lo que tengan que hablar con respecto a lo que ya puede visualizar. Entonces ya le dieron a la inteligencia artificial un sentido adicional, que es el sentido de la vista, ¿no? Antes eh, podía inclusive analizar imágenes, y ya ahora es video en tiempo real. Va a tener un impacto, pero enorme, porque no sabemos cuál, o sea, el universo de aplicaciones de esto es infinito. Así es. Y lo malo es que, así como hay aplicaciones que son muy positivas para la humanidad, también existe, como en todo, el riesgo de que esto se vuelva algo negativo y que se use para propósitos no tan sanos. ¿No? Y también eso mismo, lo que comentaba David al comienzo, el ransomware as a service, que es algo que viene creciendo exponencialmente en el mundo, y es la posibilidad de conseguir en el dark web herramientas o servicios incluso que están en capacidad de hacer ransomware a donde yo lo necesite. Si yo quiero hacerle un daño a alguien, si yo quiero, como decía ahora, soy un ex empleado, tengo credenciales que todavía sirven para entrar a una empresa, yo puedo contratar un servicio de estos para que genere un ataque de ransomware a esa misma empresa. ¿Sí? Y puedo chantajear a la empresa, chantajear a personas específicas de la empresa y esas herramientas se consiguen fácilmente en el dark web, cada vez más fácil, cada vez al comienzo era solamente el servicio, digamos, de personas especializadas, de delincuentes especializados en esto, ya hoy en día se consiguen las herramientas. O sea, así como se consiguen armas en el dark web, se consiguen armas digitales que permiten secuestrar información de terceros. ¿No? ¿Cómo funcionan el ataque de ransomware? Todo el mundo lo sabe, pero es importante recordar. Es importante que la gente sea consciente, que las personas sean conscientes de lo que puede ocurrir. Básicamente, la principal fuente para un ataque de ransomware es lo que se conoce como el phishing. Hay muchas modalidades de phishing, el bitching, el smishing, hay una cantidad de modalidades, pero básicamente es lo mismo. El tema es que a través de ingeniería social se logra simular un correo, se logra simular la imagen de otra persona, se le manda a esa persona esa comunicación, esa persona cree que se está comunicando con una persona legítima o con una empresa legítima, termina haciendo clic en un enlace
que lo lleva a descargar un programa, un software dentro de su dispositivo que va a empezar a espiar a esa persona, va a empezar a preparar todo para generar un ataque de ransomware. ¿Sí? Este phishing permite probablemente establecer comunicación con el servidor, ¿sí? Entrar a ese servidor como si fuera una persona auténtica. Las redes no se dan cuenta, generalmente si solamente tienen una VPN no se van a dar cuenta que está entrando un actor extraño a la red y van a empezar a buscar sitios dentro de la red que no estén protegidos, que tengan alguna vulnerabilidad y sobre ese sitio van a generar el ataque. El ataque va a consistir en que van a secuestrar una base de datos, la van a encriptar información y el usuario cuando intente entrar a ese dispositivo o a esa base de datos, lo que va a ver en su pantalla es que el equipo está secuestrado. Pero le van a decir, tienen que pagar un dinero para que yo le dé la clave para desencriptar esa información. Si no paga ese dinero, generalmente en bitcoins, eh, voy a borrar esa información. ¿Sí? Y en el peor de los casos, voy a coger esa información que ya la tengo, porque el usuario se encarga, el atacante se encarga en muchos casos no solamente de encriptar la información, sino de descargarla, la va a descargar y va a empezar a analizar esa información para extorsionar la información al dueño de la información privada que pudiera existir dentro de esa información que secuestró. ¿Sí? Entonces, por eso hay O estos dos, vendérsela a la competencia. o vendérsela a la competencia. Exactamente. Entonces, eso genera pues estos tipos de ataque de ransomware que generalmente uno piensa que simplemente es un bloqueo y listo. Generalmente va mucho más allá del bloqueo y de la codificación de archivos. Termina convirtiéndose en una herramienta para extorsionar a las personas que están ahí o para exfiltrar información que pueda ser vendida a, a la competencia. ¿Y cómo se está hoy en día exponenciando esto? Básicamente a través del trabajo remoto. Trabajo remoto que es hoy en día tan común, tan frecuente y tan necesario, porque pues es absolutamente indispensable que la gente pueda trabajar desde cualquier lado. O sea, si yo soy no solamente porque sea que quiero trabajar desde mi casa, sino porque soy una persona que tengo que atender clientes, que tengo que visitar clientes y tengo que alimentar los sistemas de la información de información de la empresa con la información que levanté, bien sea un pedido, bien sea una cotización. Esas cosas las tengo que poder hacer desde cualquier parte. Hoy en día tengo la tecnología para hacerlo. Tengo celulares, tengo dispositivos, tengo endpoints que puedo utilizar desde cualquier lado y para conectarme a la empresa desde cualquier lado y montar los pedidos o poder hacer las diferentes tareas que necesito hacer remotamente. No solamente por la ventaja o el placer de trabajar desde mi casa, sino porque necesito, mi operación implica un trabajo remoto. Y cada vez eso es más común. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues básicamente ¿qué le ocurre al área de TI? Pues encuentra que hay endpoints que no vuelve a ver, que se perdieron o que se los robaron, simplemente no los vuelve a ver. Ve que hay dispositivos saliendo de localizaciones geográficas autorizadas, hay dispositivos que están ubicándose en sitios donde no está permitido. No se sabe qué está pasando, a qué red se está conectando, cómo está impactando al usuario ese trabajo remoto. No sé qué aplicaciones se están instalando en los dispositivos. Antes, cuando tenía control total de mis dispositivos en un solo sitio, pues podía controlar qué aplicaciones estaban ahí. Ya eso no lo puedo hacer. ¿Sí? Y adicionalmente, cuando tenía control, cuando las personas estaban dentro del edificio, pues también podía controlar los sitios a los cuales la gente entraba. Hoy en día ya eso se vuelve más complicado. Las personas apagan el VPN, ya no tienen los controles del firewall, ya no tienen que pasar por el firewall y van a poder navegar a sitios peligrosos desde mi dispositivo. Entonces eso me va a llevar a que tenga problemas, a que me exponga muchísimo desde un endpoint que tiene acceso a los sistemas de información de la empresa, a las bases de datos de la información de la empresa. Entonces ese endpoint que era una herramienta para alimentar la información de todas mis operaciones cuando estaban por fuera, cuando ocurrían por fuera de la empresa, se convierte también en una ventana para que los atacantes entren a la organización y puedan hacer pues puedan cometer algún acto criminal sobre la información o sobre mis sistemas de información. Entonces, pues la ciberseguridad es muy importante, ¿sí? Pero no es suficiente. Ahí es donde aparece el concepto de la resiliencia, de la ciberresiliencia. ¿Por qué es tan importante la ciberresiliencia? Porque la ciberresiliencia es la que me va a ayudar a mitigar el impacto cuando ocurra una interrupción, cuando ocurra un ataque de ransom. La ciberseguridad, el anti-malware, las herramientas de XDR, EDR, todas esas herramientas me van a ayudar a reducir el riesgo, a reducir la superficie de exposición. Pero la resiliencia es la que me va a ayudar a mitigar el impacto
cuando esas cosas realmente ocurran. Entonces aquí es muy importante tener en cuenta este concepto. Entonces, para yo poder responder al ransomware, pues tengo que tener, primero que todo, pues en el qué hacer, pues tengo que tener una estrategia claramente definida. Tengo que tener una táctica. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son las herramientas que voy a utilizar y en qué momento las voy a usar? ¿Y cuándo debo responder al ransomware? ¿Y cuándo es ya? O sea, el atacante de ransomware puede estar en mi red ya, puede estar en mi red mucho tiempo antes de que se genere el ataque. Generalmente eso es lo que ocurre. Y yo me doy cuenta cuando el ataque ocurre. Entonces yo tengo que estar preparado siempre para un ataque de ransomware. En mi estrategia, ¿qué tengo que tener en cuenta? Básicamente tengo que hacer un análisis de riesgos en el cual yo esté prevenido, tenga herramientas para mitigar y tenga herramientas para contener, tenga elementos para contener. Lo primero es pues determinar cómo voy a proteger mis activos, mis aplicaciones, la información que están en esos dispositivos y cuáles dispositivos están expuestos. Y tengo que tener claro eso, tengo que tener una claridad total y tengo que definir cómo lo voy a proteger. Tengo que proteger esos puntos de exposición, el acceso de redes, o sea, especialmente el Internet, la intranet, el cloud, todo el acceso a los activos que tengo en el cloud, mi data center propio y principalmente los endpoints, que son los sitios desde los cuales se puede entrar a todo esto. ¿Qué voy a hacer en mitigación? ¿Cómo voy a protegerme durante un ataque? ¿Qué herramientas puedo tener para detener un ataque y cómo voy a mitigar las consecuencias de un ataque? Todo eso lo tengo que tener absolutamente claro cuando esté haciendo mi plan de mitigación. Y tengo que hacer un plan de contingencia. Generalmente las empresas se enfocan mucho en estos planes de contingencia. Tengo que tener un plan de continuidad del negocio en el cual yo básicamente lo que defino es cómo voy a operar mi negocio cuando hay un ataque, cómo voy a poder pasarme a una operación manual si es que lo puedo hacer, durante un ataque, qué voy a hacer y a qué operaciones voy a tener que renunciar. ¿Qué operaciones no son críticas y voy a tener que posponerlas o voy a tener que hacerlas a partir de, digamos, en batch, a partir de documentos o de papeles? Eso lo tengo que definir en mi plan de continuidad de negocio. Ahí tengo que definir cuándo lo activo, ese plan de continuidad y cuándo vuelvo a un plan de operación normal. Eso es lo que yo generalmente hago en un plan de continuidad del negocio. Pero en paralelo, en el centro de todo esto, tengo que tener un plan de recuperación de desastres, que este sí es mucho más concreto. Este es un tema más general, pero este es un tema mucho más concreto. De hecho, en algunas partes, este plan de recuperación de desastre forma parte de este plan de continuidad del negocio, pero este plan de recuperación de desastre es el que me va a permitir definir cuáles son los mecanismos y procedimientos que yo debo seguir para eliminar el ataque, para eliminar la circunstancia del ataque, ¿sí? Generalmente los planes de recuperación de desastres se enfocan en que el desastre ya pasó y yo voy a recuperarme, como estaban pensados no para un ataque de ransomware, sino para una falla de un centro de cómputo, para que cayó un meteorito o un apagón general, una cosa de ese estilo, para ese tipo de desastres. Entonces ahí era cuando yo pensaba en que me iba a un data center alterno que estaba replicado y desde allí iba a empezar a producir. Eso es muy útil cuando era un ataque de este estilo, cuando era, perdón, un desastre o una interrupción de este estilo. Pero cuando es una interrupción en el cual yo lo que tengo es un ente dentro de mi organización que está atacando, yo tengo que ver cómo voy a eliminar la presencia de ese ente atacante dentro de mi red. ¿Sí? Si simplemente yo me paso mi operación a un nuevo data center y en ese data center el malware ya se replicó, el atacante ya se replicó, pues yo lo que voy a hacer es seguir extendiendo el ataque. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que tener es definir un mecanismo y procedimientos necesarios para eliminar la presencia de ese ente dentro de mi red y detener el ataque realmente. ¿Sí? Ya antes la responsabilidad de detener el ataque era externa a mi organización de TI, ahora forma parte de mi organización de TI. ¿No? Tengo que definir también lo que siempre hago en un DRP, cómo me voy a recuperar, cómo voy a recuperar las cosas, o si tengo que recuperarme de un backup, a qué backup me voy a recuperar, ¿sí? A qué punto en el tiempo me voy a devolver, ese tipo de cosas que normalmente se hacían en un DRP, donde yo definía un RTO y un RPO, ese tipo de cosas las tengo que seguir haciendo, pero ahora tengo que tener muy en cuenta cómo voy a eliminar la presencia del ente atacante, porque ese ente atacante ahora está dentro de la infraestructura de TI. Antes era externo, ahorita está dentro de la infraestructura de TI. Y ahí es donde viene la táctica. La táctica es, ¿qué tengo que hacer en mis endpoints?
¿Cómo limito? Lo primero, ¿cómo hago en prevención? ¿Qué tengo que hacer? Lo primero es que yo tengo que tener visibilidad total de lo que pasa con mi endpoint. Yo tengo que saber dónde está, tengo que saber qué hardware hay, qué software hay, cómo se usa ese dispositivo, qué aplicaciones se están usando, cuáles son las que más se usan, cuánto tiempo se está usando ese dispositivo y tengo que saber si lo están usando o no lo están usando. Ese tipo de cosas yo tengo que tener visibilidad para poder tomar decisiones sobre los dispositivos. Lo segundo es que ese dispositivo yo tengo que tenerlo con un sistema operativo actualizado, ¿sí? Si vieron en las cifras que teníamos antes, el 50% o más de los dispositivos que están afuera no tienen los sistemas operativos actualizados, los tienen desactualizados, tienen parches que no han aplicado, que no se han aplicado por diferentes circunstancias y eso lo que permite es que las vulnerabilidades de día cero estén presentes ahí, estén listas para que alguien las aproveche. Si yo no tengo eso actualizado, estoy exponiendo mi organización a partir de un dispositivo. Las aplicaciones de seguridad, el malware, el anti-malware, los XDRs, inclusive las VPNs o las ZTNA, cualquier herramienta de seguridad que yo tenga para proteger mi dispositivo, tiene que estar actualizada. Todas estas empresas de seguridad hoy en día funcionan todas bajo un modelo de suscripción porque es necesario mantener actualizadas las definiciones de ataques, las definiciones de virus, las definiciones de todos los elementos necesarios para seguir protegiendo el dispositivo ante las nuevas posibilidades de ataque que surgen todos los días. Entonces yo tengo que tener mis aplicaciones de seguridad actualizadas. Uno nota, cuando entra a una organización, nota que el antivirus de los equipos que están remotos está desactualizado 15 días, hasta en ocasiones un mes desactualizado. Eso no es aceptable. O sea, una empresa no debería tener más de 1 o 2 días de desactualización de antivirus en un dispositivo. Yo tengo que tener control de la ubicación física de mi dispositivo. Tengo que saber dónde está y tengo que poder actuar cuando hay cambios en esa ubicación física. Y tengo que poder decir si ese dispositivo salió de las zonas permitidas o entró a una zona que es peligrosa para mí, pues por favor me genere una alerta o que tome una acción con respecto a ese dispositivo. Tengo que tener la posibilidad de controlar los cambios en la configuración. Si a alguien le está cambiando la configuración de la red al dispositivo, lo que se conoce como Shadow IT, que el usuario empieza a jugar con el dispositivo, puede que no sea, nosotros pensamos siempre que es simplemente que el usuario es creativo y quiere hacer cosas ahí, puede que no sea eso, puede ser que alguien está tomando control de ese dispositivo y quiere empezar a hacer cosas desde ese dispositivo que son malas para la organización, quiere empezar a generar ataques a partir de ese dispositivo. Entonces yo tengo que controlar esos cambios, tengo que detectarlos cuando ocurren y tengo que tener la posibilidad de limitarlos, de frenarlos cuando eso ocurre. Tengo que tener también control sobre la información que recibe en el dispositivo. Los dispositivos empresariales pueden terminar guardando información sensible, ¿sí? Por ejemplo, un número de tarjeta de crédito de un cliente, por ejemplo, una cuenta bancaria de un cliente. Ese tipo de información puede terminar guardada en el dispositivo por la interacción que tienen las personas, los usuarios con esos clientes. Y esa información, esa información que es sensible, no debe permanecer ahí. Si permanece ahí, está exponiendo al dueño de la información, está exponiendo a la empresa y está exponiendo al empleado que tomó esa información, ¿no? Entonces, esa información debe controlarse para retirarse de ese dispositivo lo más pronto posible. Y en el acceso remoto, ¿qué tengo que hacer? El acceso remoto es un punto súper importante porque las personas no solamente tienen un dispositivo que tienen que tener absolutamente controlado, sino que tienen que tener un acceso muy limitado y muy seguro a los recursos de la organización. Yo tengo que saber qué está pasando en la red, en mis dispositivos, tengo que saber desde dónde se están conectando, en qué momentos, a qué aplicaciones se conectan, todo eso lo tengo que saber. Tengo que poder limitar que las personas se conecten únicamente por redes seguras, ¿sí? Tengo que verificar adicionalmente que la gente se conecta únicamente desde dispositivos que están asegurados, o sea, dispositivos que tienen el antimalware al día, que tienen las aplicaciones de seguridad de la empresa al día, que tienen todo al día. De lo contrario, no puedo dejarlos conectar. Tengo que mandar el tráfico por el túnel para las aplicaciones que utilizan mi propio data center para garantizar que ese tráfico vaya encriptado, que no esté exponiendo yo información cuando estoy comunicándome desde un dispositivo remoto a las aplicaciones que están en la empresa. Tengo que tener la posibilidad de hacer doble autenticación, no solamente cuando ingreso, ¿sí? Que es generalmente lo que las empresas hacen, autentican por segunda vez cuando la persona hace un ingreso a la VPN,
Hay que ir mucho más allá, hay que hacer autenticación en cada momento que la persona haga uso de alguna aplicación que sea crítica para la empresa. Si la persona estaba en Salesforce haciendo una cosa y se fue y dejó el computador ahí abierto, llegó otro y siguió trabajando sobre eso. Yo tengo que poder detectar esa situación y volver a pedir una doble autenticación. Si la persona que estaba ahí en Salesforce y dejó el computador abierto, llegó otro y entró a una aplicación de presupuesto de SAP, una persona que lo está espiando y extrae información, pues yo tengo que poder controlar que esa persona se cambie a otra aplicación, pedirle una segunda autenticación. ¿Sí? Entonces, esas dobles autenticaciones tengo que restringirlas y tengo que poderlas exigir no solamente cuando hago login, sino en cualquier momento. ¿Sí? Obviamente tengo que mantener restricciones de navegación web y tengo que aislar la navegación peligrosa. Y cuando la persona entra a páginas que pueden ser peligrosas, pero necesarias para su trabajo, yo le puedo permitir que haga esa navegación, pero tengo que aislar esa navegación para que no exista la posibilidad de que código malicioso se ejecute en mi dispositivo, código que se descarga de esas aplicaciones web cuando la persona las usa las descarga empiezan a ejecutar código malicioso en su dispositivo. Un ejemplo típico de eso es una aplicación. El usuario necesita saber la tasa de cambio, entra a un portal donde está la tasa de cambio, y esos generalmente son portales públicos que tienen mucha publicidad, y la persona por error presiona un elemento de estos de publicidad, y ahí entra una página que como mínimo le va a descargar un adware en su dispositivo. Como mínimo va a hacer eso. Puede descargar un malware, puede descargar algún código que sea malicioso, simplemente porque la persona dio clic en el sitio que no era. ¿No? Entonces, es muy importante que esas aplicaciones web se mantenga la navegación, pero que la navegación sea aislada, que no se ejecute en el dispositivo para garantizar que ese tipo de cosas no generen un riesgo para mi dispositivo. Y finalmente, el concepto más importante de la navegación externa, del acceso remoto, es que el acceso de red que se le dé al usuario sea el mínimo necesario para su operación. ¿Sí? O sea, que la persona tenga el acceso a lo mínimo que él necesita cuando está de manera remota para trabajar sobre el dispositivo, sobre los activos de la organización. Eso es lo que conocemos hoy en día como ZTNA o Zero Trust Network Access, que básicamente lo que implica es que yo no confío en nadie cuando las personas están accediendo y siempre estoy pidiendo validaciones y siempre me estoy asegurando de que la persona se esté conectando desde un contexto correcto. En general, adicionalmente, pues es muy importante tener alguna herramienta que me analice los patrones de uso de los dispositivos y de uso de la red, ¿sí? Puede ser una herramienta SIEM o herramientas basadas hoy en AI, que hay herramientas que controlan la red y analizan comportamiento, y cuando detectan comportamientos anómalos en el uso de la red, pues van a generar alertas o van a generar incluso bloqueos a los dispositivos para evitar que pueda haber un comportamiento anómalo. Así como ese tipo de herramientas que existen para cuando uno hace comportamientos anómalos con su tarjeta de crédito, que los bancos las tienen, para evitar que uno, pues, o mitigar el riesgo de un uso fraudulento de la tarjeta de crédito, pues así también existe herramientas para que las personas conectadas a la red detecte y aprenda el comportamiento de uso de esa persona, y si ese uso no es el adecuado en algún momento o no se parece a lo que esa persona normalmente hace, pues el dispositivo debe generar, la herramienta debe generar alertas y debe tomar acciones respecto a ese dispositivo. Para la mitigación, ¿qué es importante? En los endpoints, o sea, ya cuando estamos hablando de que los ataques se están materializando. Lo primero es tener la posibilidad de hacer bloqueo de los dispositivos y preferiblemente basado en el firmware del dispositivo. O sea, un bloqueo que no permita ni siquiera que yo entre a reinstalar el sistema operativo en ese dispositivo. ¿Sí? Un bloqueo que sea total en los dispositivos. Segundo, que yo tenga la posibilidad de recuperarme ante fallas en el software de seguridad. O sea, si lo que me protege a mí es un antimalware, que ese antimalware a su vez esté protegido, ¿sí? Porque los atacantes generalmente son expertos en saber cómo desactivar un antimalware en un dispositivo, cómo desinstalarlo incluso, o el antimalware simplemente por problemas de operación se puede dañar. Son elementos de software que son corrompibles por cualquier circunstancia. La persona apagó el equipo en el momento que no era y simplemente el software se dañó, se corrompió y dejó de funcionar. Yo tengo que detectar esa situación y tengo que tener la posibilidad de que eso se recupere automáticamente o lo más rápido posible. Adicionalmente, tengo que tener la posibilidad de actuar de manera automática ante cambios raros en el estado de mi dispositivo. ¿Sí?
y tengo que tener la posibilidad de ejecutar comandos, de ejecutar bloqueos, por ejemplo, de mandar un mensaje o una alerta a los usuarios o a la administración de tecnología ante una situación de riesgo. Tengo que tener la posibilidad de comunicarme con el usuario. O sea, los atacantes en los eventos de ataques por ransomware, una cosa que comúnmente hacen es bloquear los chats, bloquear los elementos que permiten la comunicación entre el usuario y la organización. De esa manera el usuario no se da cuenta que está siendo atacado y no hay forma de alertarlo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo tengo que tener algún elemento que esté más allá de eso, que me permita mandar mensajes por fuera de los canales tradicionales para lograr que las personas estén siempre comunicadas con la organización, sobre todo en esos eventos extraordinarios. Así como cuando existen las alertas estas de los terremotos, yo tengo que tener la posibilidad de mandar una alerta de ese estilo a los dispositivos. Adicionalmente, yo tengo que tener herramientas que me permitan detectar cuando están dejando información sensible dentro del dispositivo y generar alertas ante esa permanencia de información sensible por más del tiempo esperado dentro de un dispositivo para yo poder retirar esa información y que eso no permanezca ahí. Tengo que tener la posibilidad de acceso remoto en el acceso remoto, ¿qué posibilidades necesito yo tener de cuando las personas están conectándose de manera remota? Yo tengo que tener la posibilidad de reparar automáticamente la configuración de la red, ¿sí? Si mi adaptador de red, si el driver falló, si el driver se desinstaló, se desconfiguró, yo tengo que tener la posibilidad de repararlo automáticamente. Tengo que tener la posibilidad de verificar el potencial pérdida de datos en el tráfico de red, o sea, que alguien esté extrayendo información del dispositivo a través de un agente instalado en el dispositivo, ¿sí? Eso es lo que se conoce como un DLP. Yo tengo que tener esas herramientas que me filtren el contenido de lo que sale del dispositivo, que me tengan la capacidad de analizar el tráfico que sale del dispositivo para evitar que ese código, perdón, que a través de ese tráfico extraigan información importante de mi dispositivo o incluso de mi red. Eh, Tengo que tener la posibilidad de, ya había dicho, de ejecutar el código web de sitios peligrosos en un contenedor externo por allá afuera. Y adicionalmente la posibilidad de revisar el código web, ¿sí? El código este que se ejecuta cuando yo entro a una página, lo ejecute pues contra virus, contra adware o contra ransomware conocidos. Y finalmente, pues las recomendaciones para la parte ya de contingencia y recuperación. Ya me atacaron, ya no hay nada que hacer, ya que tengo que poder hacer yo, tengo que poder hacer algo que me permita recuperar mis endpoints. Lo primero son posibilidades de tener, primero que todo, tener un agente que sea persistente, resistente a cualquier tipo de borrado, o sea que el atacante, por más que haya logrado entrar a ese dispositivo, no pueda ganar el control definitivo sobre el dispositivo, ¿sí? Que yo pueda ejecutar borrado remoto de esos dispositivos, o sea, borrar la información que está ahí para que el atacante no pueda acceder a ella. Poder ejecutar comandos remotos en ese dispositivo y en varios dispositivos al mismo tiempo, porque el ataque no se va a limitar a un dispositivo. Ustedes dirán que una herramienta de control remoto es suficiente. Una herramienta de control remoto generalmente me deja entrar a un dispositivo a la vez, ¿sí? Si yo necesito entrar a 50 dispositivos, tendría que tener 50 agentes de una mesa de ayuda entrando a 50 dispositivos al tiempo, para borrar algún archivo que es generado por un ransom. A través de lo que necesito es una herramienta que me permita a mí hacer eso en muchísimos dispositivos a la vez. Eh, que me permita a mí adicionalmente aplicar parches de manera remota y actualizaciones de manera remota. Que me permita a mí recuperar remotamente los dispositivos y adicionalmente recuperar de manera remota, si fuera necesario, la imagen incluso del dispositivo, o sea, poder aplicar una imagen de nuevo sobre el dispositivo de manera remota. Eh, y para el acceso remoto, ¿qué necesito? Para el acceso remoto necesito la posibilidad de tener, primero que todo, un acceso resiliente de red, o sea, que no importa lo que pase, el agente sea capaz de recuperarse y entrar de nuevo a la red. O sea, que por ejemplo, si a alguien le cambia la tarjeta de red a un dispositivo o lo pone a entrar por una tarjeta de red distinta que le conecta por una USB, la herramienta sea capaz de detectar eso y ahí acceder por ahí mismo a la red de mi organización para poder seguir teniendo control de ese dispositivo. ¿Sí? Que la gente sea persistente a cualquier tipo de borrado. Si alguien borra de la gente, que yo lo pueda recuperar, que él se recupere automáticamente. Que yo pueda bloquear el dispositivo para que nadie saque información de ese dispositivo, o sea, cerrar el tráfico en ese dispositivo. Que la gente de conexión, la gente que me permite conectarme de manera remota, siempre esté activo. No solamente cuando el usuario quiera, que el usuario lo pueda apagar, por ejemplo,
pueda pagar la VPN, que es lo que generalmente hace con una VPN. No, que el usuario, si intenta pagar el agente de conexión, no lo puede hacer. Y si él intenta reiniciarlo o intenta suspender el proceso, lo intenta incluso borrar, él se puede volver a activar. Se puede volver a activar automáticamente, permanezca siempre para garantizar que el dispositivo siempre está conectado a la red de la, conectado y protegido a la red de la organización. Adicionalmente, que las reglas y las políticas de red no dependan del acceso a la red como tal, sino que estén siempre en el dispositivo. Muchas veces mi red se cayó, mi red interna se cayó, alguien la tumbó y mis dispositivos ya no pueden entrar a la red. Entonces mi VPN se cayó, yo simplemente perdí las políticas que tenía en el dispositivo. Eso no debe pasar. O sea, el dispositivo tiene que tener las reglas de red dentro del dispositivo para garantizar que ante una caída de esas, el dispositivo sigue manteniendo las mismas limitaciones que tenía antes de que se cayera el data center central. Con Absolute, ¿qué hacemos? O sea, con Absolute, todas estas recomendaciones de las cuales yo hablaba acá, pues todas esas las manejamos a través de Absolute. Absolute tiene productos que nos ayudan con todo eso, tanto en la parte estratégica de definir el plan, como en la parte táctica de actuar ante un ataque. ¿Sí? Nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer elementos que primero que todo están protegidos con la tecnología Persistence, que es una tecnología registrada que me permite a mí garantizar que los elementos, las soluciones de Absolute son imborrables, que nadie las puede borrar del dispositivo, ni siquiera cuando quitan el dispositivo, cuando quitan el disco del dispositivo, ni siquiera cuando el dispositivo lo formatean de nuevo, Absolute siempre va a permanecer ahí. ¿Y cómo lo logra Absolute? ¿Cuál es la diferencia de Absolute con respecto a todas las herramientas que ustedes consiguen en el mercado que puedan hacer cosas similares? ¿Sí? Lo que van a encontrar es la diferencia nuestra es el firmware. Nosotros estamos dentro del firmware del dispositivo. ¿Sí? La resiliencia nuestra la proveemos desde adentro del dispositivo, desde el hardware del dispositivo y de esa manera podemos proteger no solamente las aplicaciones de Absolute, sino todo el stack de seguridad de la organización y podemos entregar herramientas que de verdad le ayuden con la ciberresiliencia a recuperarse a la organización de cualquier ataque, bien sea un ataque no generada por un actor maligno o una interrupción no generada por un actor maligno, como la que ocurrió con las aerolíneas hace unos meses, o un ataque generado por ransomware, como las que han ocurrido en varias partes del mundo recientemente. Esta resiliencia está embebida en el firmware del dispositivo, o sea, viene de fábrica. Los fabricantes la incluyen. Hay 28 fabricantes en el mundo, dentro de los cuales están los más importantes del mundo: Lenovo, Dell, HP, Panasonic, Asus, Acer. Todos esos fabricantes ya incluyen dentro de sus firmware, es decir, en la fábrica, incluyen la tecnología de Absolute y lo que hay que hacer simplemente es activarla. Para activarla, obviamente, será que adquirir una suscripción de Absolute, pero a partir del momento que se adquiere la suscripción y se activa esa tecnología dentro del dispositivo, Absolute se convierte en una solución imborrable y va a ser administrada a través de una plataforma que está en la nube, que siempre va a ser resiliente y persistente, siempre va a estar ahí lista para resolver los problemas. Y resolver los problemas desde el firmware, obviamente, es muchísimo más rápido y mucho más barato que cualquier cosa. ¿Sí? Las recuperaciones largas cuestan millones, como ya vimos. En un escenario de 1000 dispositivos afectados por ransomware, generalmente hay que enviar, en muchos casos puede ser necesario enviar sistemas de nuevo, enviar PCs otra vez, reinstalarlos, y eso pues implica unos costos enormes. En algunos otros casos simplemente hay que ir al sitio y los técnicos pues, van a tener que ir y reparar con una USB, instalar cosas en cada uno de los dispositivos para poder recuperar el dispositivo, y los usuarios remotos van a tener que llevar su dispositivo a la empresa para poder hacer la reinstalación y la corrección de los problemas que hubiera. ¿Sí? Eso obviamente es supremamente costoso. Remotamente simplemente nosotros escaneamos, remediamos y reparamos a partir del firmware lo que haya que hacer. Eso disminuye enormemente el costo y les da a ustedes, a las empresas, una gran posibilidad de recuperación ante un ataque, ante una interrupción de cualquier estilo. Absolute, como les decía, hoy en día está embebido en más de 600 millones de dispositivos alrededor del mundo. Hay 28 fabricantes que los tienen, y tenemos una aplicación que recibe diariamente 3.1 billones de llamados. O sea, tenemos un data center, una plataforma absolutamente comprobada y funcionando perfectamente. Tenemos la solución patentada en 227 partes del mundo.
Entonces eso nos garantiza que la solución nuestra es única nadie más tiene esta solución y por eso está incluida por los principales fabricantes de hardware en el mundo. Las soluciones nuestras son dos soluciones básicamente. La primera se llama Secure Endpoint, ¿sí? Que esta solución se enfoca en la protección del endpoint como tal, se enfoca en garantizar que el endpoint siempre está protegido, ¿sí? Y tenemos, en el otro lado, tenemos una solución que se llama Secure Access, que es una solución que me garantiza o me protege el acceso remoto. Está enfocada en las empresas que tienen muchos usuarios trabajando de manera remota, de manera muy intensiva, con muchas posibilidades de movimiento cuando están de manera remota, y Absolute garantiza que esas personas van a tener siempre una conexión, primero que todo, estable, una conexión resiliente ante cualquier cambio de red, ante cualquier circunstancia, una conexión siempre protegida y adicionalmente potenciada por una posibilidad enorme de análisis de datos dentro acerca del uso de la red dentro de la organización de TI. Entonces, esas son nuestras dos soluciones. Estas dos soluciones están potenciadas para el caso de ransomware por una solución estratégica. Nosotros tenemos la posibilidad de crear un plan estratégico. Tenemos una metodología que puede ser adaptada al caso particular de cada empresa, en el cual Absolute le ayuda al cliente a identificar cuáles son los activos, cuál es el nivel de exposición al riesgo que tienen sus endpoints y le ayuda a elaborar los clientes a crear los planes de prevención, mitigación y contingencia y posteriormente a aplicar los planes. ¿Sí? Cuando ustedes adquieren el servicio de Ransomware Response, que está basado en nuestras herramientas, nosotros les ayudamos no solamente a definir los planes, sino que cuando el ataque de ransomware ocurre, Absolute les va a ayudar adicionalmente a aplicar esos planes para que se dé la recuperación, a aplicarlos o ajustarlos para que si es necesario, para que se dé la recuperación y el daño se mitigue lo máximo posible. Esto es una metodología comprobada, ¿sí? Que se enfoca durante la parte del ataque en contener, en erradicar el problema, o sea, no solamente el tema de contener el ataque, sino como les decía antes, erradicar lo que ocurrió y volver al restaurar la solución al punto en el cual debe estar. Esto a nivel estratégico. A nivel táctico, ¿qué tenemos? A nivel táctico tenemos herramientas, nuestras herramientas, como les decía, ahora nuestras herramientas de Secure Endpoint y Secure Access nos garantizan cubrir todas las necesidades que hay para la protección de la protección y la mitigación y la respuesta a un ataque de ransomware. Las herramientas de Absolute tienen todos los elementos necesarios, tienen las posibilidades de ofrecerles visibilidad y control sobre todos los dispositivos, tienen las posibilidades de garantizar que sus dispositivos siempre cumplen con los estándares que se definan, ¿sí? Y son dispositivos que se pueden recuperar automáticamente ante cualquier situación de ataque. Y adicionalmente, en las herramientas de acceso remoto son herramientas que nos permiten garantizar que las personas que se conectan de manera remota siempre lo hacen de manera segura y cuando existe un ataque tenemos las herramientas y los métodos para recuperarnos satisfactoriamente de una situación de esto. Ejemplos de funcionalidades claves en la prevención y respuesta al ransomware. Ejemplos de funcionalidades que existen dentro de Absolute. En Secure Endpoint, por ejemplo, tenemos un elemento que se llama resiliencia de aplicaciones. La resiliencia de aplicaciones me permite a mí monitorear las aplicaciones de seguridad que en tiempo real, pues, aplicaciones que están ahí, como por ejemplo el anti-malware o por ejemplo la VPN o por ejemplo un XDR. Todas estas herramientas Absolute las va a monitorear y si alguna aplicación de estas está fallando, dejó de operar, Absolute se va a dar cuenta y puede alertar solamente, puede repararla, es decir, si hay algún proceso que está fallando, reiniciar ese proceso, si hay algún servicio que falta, reiniciar ese servicio o puede incluso reinstalarlo. Absolute puede reinstalar esa aplicación para asegurarse que la aplicación funcione correctamente, ¿sí? Absolute se va va a asegurarse de que ustedes siempre tienen el anti-malware en la versión correcta, operando correctamente y siempre activo. Eso va a garantizar que eh, la posibilidad de ataque se reduzca muchísimo porque si el anti-malware siempre está activo, las posibilidades de ataque van a ser mucho menores. Por otro lado, tenemos la posibilidad de ejecutar scripts remotos. ¿Sí? Esos scripts remotos nos permiten hacer cosas como actualizar parches, ¿sí? Tanto de Windows como de otras aplicaciones. Bloquear puertos USB. ¿Sí? Esos puertos USB, cuando yo bloqueo puertos USB, pues garantizo que nadie vaya a entrar
a extraer información a través de los puertos USB. Adicionalmente, actualizar reglas de firewall para que cuando la persona esté por fuera o esté de manera remota, pues tenga el firewall de Windows lo esté controlando en su acceso de red. Yo puedo adicionalmente activar estas cosas simplemente cuando la persona salga de una ubicación geográfica. Yo puedo definir una geocerca y decirle que si la persona sale de esa geocerca, que básicamente es una frontera geográfica, si la persona sale de ahí, le bloqueé los puertos USB automáticamente. De esa manera, cuando la persona está fuera de la empresa, no le puede poner una USB al equipo. Se la puede poner, pero no va a poder hacer nada con ella. Cuando él vuelva a la empresa o vuelva a su casa, a la zona que yo defina, él va a bloquear los puertos, va a desbloquear esos puertos automáticamente. ¿Sí? Igualmente, las reglas de firewall, igualmente otras cosas que yo quiera hacer. Entonces, eso me permite a mí proteger el dispositivo dependiendo de los niveles de exposición que pueda tener el dispositivo. Puedo adicionalmente proteger los datos en el endpoint. Yo puedo tener unas herramientas de garantizar, que garanticen que si hay datos sensibles guardados dentro del dispositivo, yo me dé cuenta, me genere una alerta cuando eso ocurre, ¿sí? Cuando un dispositivo está guardando información sensible que yo no quiero que permanezca dentro de ese dispositivo, o simplemente que mis estándares de la organización, por ejemplo, si estoy adherido a un estándar GDPR o algo de ese estilo, que mis estándares me prohíben que dentro del dispositivo se guarde información sensible. Yo puedo estar monitoreando eso y garantizando que estoy cumpliendo siempre con ese estándar. Con Secure Access, que es la otra herramienta de control, yo puedo, que ofrece Absolute, tenemos la posibilidad de hacer prevención también cuando la persona está trabajando de manera remota. Yo puedo tener la posibilidad de tener un módulo que se llama Network Access Control, que lo que va a hacer es verificar que la persona cuando va a entrar, quiere conectar por la VPN o por la herramienta de conexión remota, solamente lo haga si el dispositivo cumple con ciertas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, si el dispositivo tiene el antivirus al día. Por ejemplo, si los parches de Windows tienen ciertas cosas al día. Si eso está al día, entonces yo puedo evitar o mitigar de esta manera que la persona se conecte con una actualización incorrecta. Por ejemplo, si yo sé que hay un ataque de ransomware masivo en este momento a los equipos que tienen Windows 10 con la versión, el último update 881, y yo sé que ya salió el 882, pero yo no lo he podido llevar a todos los dispositivos, entonces yo puedo poner una regla en Secure Access para que los equipos que tienen 881 en su Windows Update no los deje entrar a la red. Esos equipos pueden estar contaminados, entonces yo simplemente los dejo en cuarentena, lo cual significa que ese equipo queda bloqueado y hasta que él pueda actualizar ese equipo, no va a poder volver a entrar a la organización. ¿Sí? Eso me evita a mí propagar un ataque de ransomware a través de equipos que estén remotos. Durante un ataque, ¿qué puedo hacer? Ya si existe, si se materializa el ataque, yo puedo hacer cosas como bloquear los dispositivos, como les decía yo a ustedes, los bloqueos los bloqueos son protegidos por la persistencia, o sea que si el usuario, por ejemplo, le cambiara, el atacante le cambia el disco duro al equipo o le reinstala el sistema operativo al equipo, Absolute va a seguir ahí y Absolute no le va a dejar hacer nada a esa persona. Puedo hacer borrado seguro del equipo, puedo borrar remotamente toda la información para que nadie pueda hacer nada sobre ese dispositivo. Puedo geolocalizar el dispositivo, saber dónde está, ¿sí? A través de triangulación Wi-Fi o si el equipo tiene GPS, puedo saber dónde está el equipo y dar una ubicación muy precisa. Y adicionalmente hacer a partir de eso, pues generar algún plan de recuperación de ese dispositivo. Puedo instalar parches, reparar herramientas de protección, en fin, todos los elementos necesarios para protegerme ya cuando el ataque se materialice. Entonces, Absolute Security es una herramienta o provee herramientas que nos permite estar siempre activos, siempre protegidos, siempre conectados de una manera segura. Hasta ahí lo que les quería contar hoy. No sé si hay alguna pregunta, David. Eh, pues, o si hay tiempo, creo que no hay tiempo para entrar a la consola, pero sí para Mira, si quieres, responder preguntas. si puedes ir entrando para también que la gente que nos acompaña hoy pueda ver rápidamente un poquito de eso. Sé que esto cada vez se vuelve más extenso porque toda la información que hay alrededor y todo lo nuevo que trae Absolute siempre y las nuevas soluciones van hacia que cada vez esto sea un poco más denso,
Pero mira, sí, por aquí nos preguntan algunas cositas. Igual, como siempre les digo, ahí está el chat, está la caja de preguntas y respuestas para que vayan dejándonos allí. Si nos pasamos unos minuticos del evento, les pedimos disculpas, pero para nosotros también es importante que todas las preguntas sean respondidas. Nos preguntan, ¿cuál es la principal diferencia de Absolute Ransomware Response con otras soluciones de seguridad contra el ransomware? Bueno, lo primero es que, como les comentaba en la presentación, Ransomware Response es un servicio que tiene un enfoque basado en, primero que todo, en la estrategia, ¿sí? En ayudarles a ustedes a definir la estrategia previamente. Y segundo, en la táctica, en definir a partir de las herramientas de Absolute la táctica o los elementos necesarios para recuperarse ante una situación. Entonces, el principal diferencial de Absolute, primero, es que tiene las herramientas correctas para poderse recuperar, ¿sí? Y esas herramientas permiten definir una estrategia y una táctica muy efectiva. Y la segunda y el gran diferencial de Absolute es que esas herramientas siempre van a funcionar. ¿Por qué? Porque esas herramientas son herramientas eh, no, que son imborrables. Al venir dentro del firmware del dispositivo, no se pueden borrar del dispositivo y siempre van a poder actuar para defenderme de un ataque de ransomware en cualquier situación. Perfecto. Nos dicen, ¿cuáles son las opciones que tengo con Absolute para la fase de recuperación tras un ataque? Bueno, lo más importante que tengo es la posibilidad de que, dependiendo de cuál sea el tipo de ataque, pero la posibilidad de hacer cosas de manera remota en el dispositivo, ¿sí? Yo puedo actuar desde antes del sistema operativo, o sea, incluso desde antes de que cargue el sistema operativo puedo actuar, y eso me permite a mí eliminar cosas, quitar cosas del dispositivo que están fallando. Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de la interrupción de las aerolíneas hace unos meses, se requería borrar un archivo antes de que cargara el sistema operativo. Eso lo puedo hacer con Absolute. Absolute permite eliminar ese archivo antes de que cargue el sistema operativo y va a permitir que las cosas funcionen rápidamente, ¿sí? Adicionalmente, como les decía, puedo ejecutar comandos remotos que me permiten a mí, ya después de cargar el sistema operativo, me permiten a mí hacer cosas como bloquear los puertos USB, bloquear la red, ejecutar, borrar archivos dentro del dispositivo, ¿sí? Todas esas son acciones que me van a permitir a mí, dependiendo del ataque, del tipo de ataque que se materialice, ejecutar, eliminar el ataque del dispositivo y posteriormente recuperarme del punto de recuperación que yo tenga, ¿sí? No es que Absolute no va a definir el punto de recuperación. Absolute no saca backups de los equipos. Ustedes seguramente van a tener sus herramientas de backup. Absolute lo que les va a ayudar a ustedes es a ejecutar esos planes de la mejor manera posible y de la manera más efectiva posible. Súper. Nos dicen por acá, ¿cuál es el costo de la licencia? ¿Es perpetua o se renueva cada año? La licencia es anual y el costo depende primero, del tipo de licenciamiento que se compre. Nosotros tenemos varios tipos de licenciamiento. Y segundo, pues va a depender también del número de años que se quiera suscribir la persona. El costo es por año, la base es por año, pero pues eso sí, es necesario que contacten a nuestro equipo comercial a través de su proveedor de tecnología local para que les den una cotización precisa. Hola, David. Perfecto. Disculpa que creo que se me cayó la conexión un momento. Ah, ok, pensé que había sido a mí porque yo tengo problemas de internet hoy, pero dale, No, no. listo. Mira, buenísimo. Nos preguntan por acá, hola Absolute, ¿trabaja con los equipos que tienen BitLocker? Si es así, él guarda las Sí, claves. sí, Absolute puede guardar las claves del BitLocker a través de un punto de datos, las puede almacenar dentro de los puntos de datos de los cuales recolectamos información de los dispositivos. Buenísimo. Con la prevención de los puertos de FileShare y RDP, ¿tenemos alguna manera de poder utilizarlos de manera segura sin deshabilitar ese tipo de conexión? Sí, Absolute puede, bueno, se hace más por el lado de Secure Access, pero se pueden definir políticas en Secure Access para poder seguir usando esos puertos, pero hacerlo de manera segura.
Buenísimo. Eh, ¿Tenemos alguna tabla, fórmula o manera de predecir un promedio de pérdidas por hora? No, eso pues depende del tipo de ataque y depende de la circunstancia en la cual esté el parque de dispositivos específico, pero eso no lo podemos predecir en este momento, o sea, es una cosa que depende casi del tipo de ataque que se esté dando en ese momento. Perfecto. ¿Qué pasa si un dispositivo no puede ser recuperado tras un ataque de ransomware? Bueno, si el dispositivo está protegido por Absolute, básicamente el equipo se podría hacer una reimagen del dispositivo, incluso de manera remota, para volver a dejar el dispositivo en ceros, ¿sí? Simplemente para no volverlo, y habrá que restaurarlo probablemente de algún backup previo, y eso es lo que se podría hacer. Si el equipo no está protegido por Absolute, pues va a ser necesario hacer una intervención de otro estilo, pero ahí ya Absolute no podría hacer mayor cosa. Claro. Nos dicen cada cuánto se liberan las versiones de Absolute. Esto depende de las amenazas que se vayan presentando. No, Absolute libera versiones nuevas de funcionalidades más o menos cada 3 meses, ¿sí? Y está liberando constantemente hotfixes que resuelven situaciones específicas con alguna aplicación, con alguna funcionalidad rara, constantemente. O sea, apenas se necesite algo, lo está liberando. Funcionalidades nuevas, features nuevas se liberan más o menos cada 3 meses. Sin embargo, creería, y nunca me gusta asumir, pero creería que esto va parecido a como que si Absolute es un antivirus, ¿no? No, Va liberando versiones acerca de acuerdo a las amenazas no, que se van. Absolute, no. Si la pregunta es por ese lado, no, Absolute no es un antivirus, ¿sí? Absolute no da ese nivel esa seguridad de ese estilo. Absolute lo que hace es proteger el antivirus. Absolute complementaría el antivirus protegiéndolo para que no sea borrado, para que no pueda ser borrado, no pueda ser desactivado. Pero Absolute no es un antivirus. Súper bien. Eh, ¿Cuánto tiempo necesitaría para implementar Absolute Response en mi organización? Las herramientas de Absolute se implementan muy rápidamente, o sea, simplemente es un tema de desplegar los agentes de Absolute dentro del dispositivo. El servicio de ransomware response, que ya requiere una definición estratégica y una consultoría previa, pues eso depende del cliente, ¿sí? Ya hay que sentarse, reunirse con él, analizar la situación específica y con base en eso, pues se define un plan o un roadmap específico para ese cliente. Pero usualmente es un servicio que no dura más de 2 o 3 meses en ejecutarse. Y ya lo que queda es posteriormente, si se llega a presentar el ataque de ransomware, pues hacer la atención o el apoyo respectivo, Y dependiendo del tamaño del parque también, ¿no? dependiendo del tamaño del ataque. Claro. Perfecto. ¿Qué tipos de sistemas operativos y dispositivos son compatibles con Absolute? Absolute Secure Endpoint corre en cualquier endpoint que sea Windows 10 u 11 o Mac OS, ¿sí? También en Chrome OS. Absolute Secure Access, que es la herramienta de acceso remoto, corre en cualquier dispositivo Windows, en cualquier dispositivo Mac, en cualquier dispositivo iOS o en cualquier dispositivo Android. Súper. Juan Carlitos, si quieres te doy estos 5 minuticos para que hagas un overview rápido aquí de lo que estás mostrando, la consola, etcétera, y ya liberamos a las personas que tenemos aquí. Vale. Que, Entonces, bueno, Absolute, esta es la herramienta de la consola de Secure Endpoint. La consola de Secure Endpoint me permite a mí, una vez yo instalo como les decía, Absolute ya viene preinstalado dentro del dispositivo, dentro del firmware del dispositivo, y lo que se hace posteriormente es activar esa parte que está dentro del firmware. Una vez se activa, el dispositivo empieza a reportar acá, va a reportar acá en esta consola y lo que va a hacer es reportar todos los datos de ese dispositivo. Aquí voy a tener detalle de todo el hardware que tengo en ese dispositivo, de todo el software que está instalado, cuáles son las aplicaciones que están instaladas, ¿sí? Y cuáles aplicaciones tienen algún problema. Por ejemplo, aquí tengo el BitLocker que me dice que no está encriptado completamente o que hay unidades que están conectadas a ese dispositivo que no están encriptadas, ¿sí? Acá me va a dar el dato de ese software, me va a decir dónde está ese dispositivo, ¿sí? Me va a decir, este equipo está en este momento, si yo le doy acá, ver, me dice aquí es el sitio donde está en este momento este equipo, y me va a decir cuáles son el historial de ese dispositivo. Si este equipo ha tenido movimientos, por ejemplo, este equipo estuvo acá en Medellín y también en Bogotá, voy a mostrar esos movimientos de ese dispositivo, ¿sí? Sobre ese dispositivo me va a permitir actuar, o sea, yo voy a poderlo bloquear si quiero,
¿sí? Yo puedo bloquearlo, como decía, puedo bloquearlo a nivel de firmware, lo puedo bloquear en una fecha determinada, por ejemplo, si es un equipo que tiene un empleado, yo quiero que ese equipo, esa persona se va a retirar de la empresa, yo lo bloqueo en la hora que él se va a retirar, en su último día de trabajo, para garantizar que esa persona no pueda seguir utilizando ese equipo después de que se va de la empresa. Cuando yo lo bloqueo, lo que hago es colocarle un equipo de un mensaje, ¿sí? De este estilo, en el cual la persona lo único que va a ver en su pantalla es algo de este estilo, que le va a decir, por favor, comuníquese a este equipo, a este teléfono, a este número, este equipo pertenece a tal y tal, por favor, repórtelo acá. ¿Sí? Entonces eso es muy útil en caso de un robo o de una pérdida de un equipo de un dispositivo. ¿Mm? Este bloqueo bloquea no solamente el equipo como tal, sino todos los puestos del dispositivo. Nadie puede hacer nada sobre él. Yo puedo hacer cosas como hacer un borrado, por ejemplo. Entonces este equipo puedo borrar todo lo que está dentro de ese dispositivo, luego puedo borrar con varias sobrescrituras para que sea lo más rápido posible, para que sea, no quede ningún rastro, ni siquiera no se pueda recuperar de ninguna manera la información que está dentro de ese dispositivo. ¿Sí? Puedo enviar mensajes al dispositivo, puedo mandar un dispositivo ahora, un mensaje inmediatamente. Si, por ejemplo, un dispositivo que salió de una geocerca determinada, le voy a mandar eso. ¿Sí? Puedo pedirle al dispositivo o hacer crear una política que me permita a mí bloquear ese dispositivo en caso tal de que el dispositivo salga de una zona. Entonces yo puedo crear aquí, por ejemplo, una regla, una acción, que dependiendo del estado de un dispositivo, por ejemplo, le cambian la dirección IP, le cambian el dispositivo fue denunciado como robado, ¿sí? Le cambian el nombre de usuario, por ejemplo, ¿sí? Le cambian el sistema operativo o simplemente el dispositivo sale de una zona, está fuera acá por ejemplo, yo voy a colocar acá, voy a pintar una zona aquí alrededor de donde yo estoy, voy a decir, voy a crear que si el dispositivo sale de acá, yo considero que ese equipo está en una situación de riesgo y entonces voy a agregarle una acción. Y esa acción puede ser mandar un correo, simplemente cambiarlo de grupo de políticas, o sea, cambiarle otras políticas le van a aplicar cuando salga de esa zona, o puedo bloquearlo, por ejemplo. Simplemente lo mando a bloquear y le digo, este equipo cuando salga de esa zona es un equipo que se va a bloquear inmediatamente. ¿Sí? Y lo único que va a ver esa persona es este mensaje en su pantalla y el equipo se va a bloquear automáticamente. ¿Sí? Entonces, eso hace que yo pueda actuar sobre los dispositivos aún ante cualquier circunstancia inesperada en un dispositivo. No solamente, por ejemplo, una geocerca que era ese el caso, pero también podría haberlo creado si hay un ataque de ransomware, que era el tema de la sesión, pues yo simplemente he podido seleccionar acá si alguien le cambió la IP pública, ¿sí? Si la IP pública no está en este rango, yo aquí coloco unos rangos, o sea, del 100.0.0.0 al 100.255, 255, 255, 255. Si no está en ese rango, ¿sí? Perdón, si no está entre ese rango, entonces bloqueeme ese equipo. ¿Sí? Entonces ya con eso yo sé, yo estoy bloqueando un dispositivo que yo considero que lo están utilizando fuera de la red permitida. Entonces ahí me va a reportar, va a sacar ese mensaje cuando el equipo salga de ese rango automáticamente, inmediatamente me lo va a bloquear. Yo detecté que ese equipo, Absolute detecta automáticamente que ese equipo no está siendo usado dentro de la red permitida. Eso puede ser una posibilidad de ataque, entonces yo lo bloqueo automáticamente. Cuando yo bloqueo un equipo, lo que ocurre es que el equipo no se puede utilizar, como les decía, pero sí lo puedo desbloquear. Lo puedo desbloquear desde la consola, desde aquí, desde la misma consola, lo voy a poder desbloquear, o lo voy a poder desbloquear a partir de un código que solamente es visible en la consola. ¿Sí? Eso me va a permitir a mí actuar ante cualquier situación de riesgo como la que vimos, ¿vale? David, no sé si, no creo que ya se nos fue el tiempo, pero Sí, sí. entonces, pues lo que nos queda es agradecerles por no sé si hay alguna otra pregunta que no hayamos respondido. Una final nos preguntan qué tipo de licencias tienen. Secure Endpoint tiene dos tipos de licencia, una que se llama Control y otra que se llama Resilience. La Control es la básica y esa lo que permite es saber qué es lo que hay dentro del dispositivo, bloquearlo, borrarlo, definir geocercas, lo más básico de eso. El siguiente nivel es eh, Resilience, el nivel Resilience, ya puedo proteger aplicaciones, es decir, que las aplicaciones se reinstalen automáticamente, puedo ejecutar scripts
y puedo contar con el apoyo de Absolute para equipos robados. Adicionalmente, la versión Resilience, la comunicación del dispositivo con la consola es mucho más frecuente, entonces las acciones son mucho más rápidas. En la versión Control la comunicación es un poquito menos frecuente y las acciones son un poquito más demoradas, pero esas son básicamente las diferencias entre esos dos. En Secure Access, que es el otro producto, el que se encarga de la protección de la red, tenemos varias versiones también. Ahí tenemos 3 versiones. Una versión básica que es la Core, que básicamente es una VPN con algunas reglas, con reglas de acceso por red como las que vimos en la presentación, es decir, que controle el, el que controle la conexión desde los sitios remotos, que se controle que el equipo del cual se esté conectando cumpla con ciertos requisitos. Esa es la primera versión, que es la versión Core. La versión Edge ya tiene todo lo de ZTNA, todo el concepto de ZTNA implementado, ser otros Network Access. Y la versión Enterprise es una versión que tiene además herramientas de inteligencia artificial para monitorear el comportamiento de los usuarios en la red y verificar que la persona se esté comportando adecuadamente. Si él detecta comportamientos anómalos para una persona, puede tomar acciones como bloquear el dispositivo, como suspender el acceso a la red o ponerlo en cuarentena, ese tipo de cosas lo puede hacer, ¿no? Buenísimo. Entonces, esos son los tipos de Buenísimo. licencias que Bueno, tenemos. señores, sin más que agradecerles de nuevo. Perdón, que creo que tengo un pequeño delay aquí con mi conexión. Bueno, señores, sin más que agradecerles de verdad su participación, su proactividad. La invitación es que nos escriban, nos contacten, por favor. Ahí nos preguntan que dónde puedo comprar el producto. Actualmente lo solicitan como obligatorio al vender un equipo en gobierno. Sí, es correcto. Por favor, escríbenos un correo y agendamos una sesión para poder canalizarte todo lo que necesites, tu requerimiento. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por estar tan activos, por las preguntas, por habernos acompañado el día de hoy. No me queda más que desearles una feliz, feliz Navidad, un próximo feliz y venturoso año nuevo 2025 y ya nos vemos el año que viene. Y por favor, no dejen que los agarre un ransom. Juan Carlos, Gracias, David. Igualmente para todos, muchas gracias por el tiempo dedicado a esta sesión. Como decía David, esto cada vez se vuelve más complejo, entonces cada vez es de pronto más densa la presentación, pero les agradezco muchísimo el tiempo dedicado. Espero verlos muy pronto en una prueba de concepto de alguno de nuestros productos y que no los ataque un ransomware. Feliz Navidad y feliz año para todos. Muchas gracias. un abrazo. Chau, chau.